Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo. Como siempre, los recibe Luis Fernando Brito Rivera, haciendo extensiva esta invitación para que puedan consultar nuestras aportaciones y propuestas sobre innovación educativa desde una perspectiva de calidad y de pertinencia sobre el conocimiento de investigación educativa con el que compartimos estas aportaciones. Les agradezco mucho su atención y bueno, en esta ocasión vamos por el video número 3 que corresponde a la temática de la rúbrica. Esto ya lo habíamos estado desarrollando en otros videos que van a poder encontrar aquí en el canal de Docencia Creativa. Pues me da mucho gusto poder continuar con esta propuesta que ciertamente no es sencilla, puede ser polémica, pero que creo que tiene una connotación importante en cuanto a la pertinencia y el efecto positivo que puede tener en nuestros alumnos y alumnas. Un saludo a todos los maestros de educación básica, especialmente a los maestros de Chihuahua que nos siguen en esta propuesta. Ya estamos preparando algunas nuevas actividades centradas en educación socioemocional. Eso será también un capítulo muy interesante de este trayecto formativo de formación del profesorado, formación continua del profesorado. Bueno, como les había comentado, vamos a continuar con la, el desarrollo el modelaje, digamos, de una rúbrica, y esto nos ayudará a ir teniendo más elementos, detalles específicos sobre cómo ir diseñando una rúbrica desde los principios que ya les mencionábamos en el video número 2 sobre principios teóricos para la evaluación por rúbricas. Y bueno, en esta última entrega pues entraremos de lleno en la modelación de esta perspectiva. Bien, por pautas para el diseño de la rúbrica vamos a ubicarnos en el proceso ya específico de diseño de la rúbrica y que tiene relación con una temática que ya se estaba desarrollando en el video de la planeación, que también van a poder encontrar el link en el canal, bueno, la opción en el canal de Docencia Creativa. Y viene en este video de la planeación que se relaciona totalmente con la evaluación y la rúbrica, puesto que partimos de la idea de que el diseño de actividades de aprendizaje debe tener una alineación con el proceso de evaluación para evitar una fractura que produzca pues esta separación que es muy común observar en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre aquello que se le pide al alumno que haga y la manera en cómo es evaluado. Recordar que en el segundo video se aborda la propuesta de que la evaluación es un proceso para darnos cuenta de aquellas áreas y posibilidades de mejora para desarrollar un mejor desempeño en la ejecución de una actividad significativa. Y por eso me parece correcto, adecuado comenzar a recordar estas diferentes actividades de aprendizaje que podemos diseñar a través de la planeación y que finalmente van teniendo un recorrido desde un grado de complejidad en su ejecución menor hasta un mayor grado de complejidad, siendo actividades de carácter asimilativas, de gestión de la información, de aplicación, comunicativas, productivas, experienciales y evaluativas desde el punto de vista de Marcelo Illot del año 2011. Cabe destacar que esto es una propuesta, puede haber muchas alternativas de cambio, de modificación. Esta propuesta es flexible y es una más de tantas que seguramente hay entre la experiencia tan importante del profesorado que ha estado año con año desarrollando su práctica frente a grupo. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Déjenme apagar el celular porque está aquí estorbando con sus soniditos. Y bueno, retomando esta diapositiva de que partimos del hecho
partimos del momento del diseño de actividades de aprendizaje, pues esto nos lleva a este cuadro que ya se había abordado en la video de la planeación. Déjenme acomodarlo porque se escapa este cuadrito. Bien, pues en este cuadro lo que se pretende es enfocar las posibilidades de diseño y de transversalización de efecto longitudinal que se pueden ir teniendo sobre el diseño de actividades de aprendizaje de carácter más complejo. Y bueno, la idea es que si gustan otra vez repasar este cuadro en el video que les estoy comentando de la planeación, vamos a poder otra vez recordar que la propuesta es transversalizar en el diseño de actividades de aprendizaje, como está aquí en la barra más ancha, digamos, más larga, que bueno, la propuesta es ir generando una serie de diseños de actividades de alto nivel de participación, de dinámica, enfocadas al aprendizaje significativo de nuestros alumnos, y que éstas van teniendo un diseño escalable, transversal, que parte de niveles de desempeño, y aquí retomo el concepto de niveles de desempeño, que son adecuados o más próximos a la zona de desarrollo real de nuestras estudiantes y estudiantes, y de esa manera el tipo de actividad diseñada va a tener una relación con la evaluación, es decir, aquello que le estamos pidiendo al alumno que ejecute es lo que va a estar graduado en los niveles de desempeño que abordaría la rúbrica. Voy a mover un poquito más la cámara para centrarme mejor. Como les decía en el video 2 de la rúbrica, principios de la evaluación por rúbricas, hay una unidad indisoluble entre cómo diseñamos la actividad de aprendizaje, los componentes de esta actividad de aprendizaje y cómo estos componentes tienen una derivación casi natural con los niveles de desempeño de la rúbrica. Será a través del tipo de actividad de aprendizaje diseñada como va a haber una unidad con su salida, digamos, hacia la evaluación como un proceso de darnos cuenta, de aprender a aprender, y que el profesor habría de modular de acuerdo a las características de sus estudiantes. De esta manera, lo que intento subrayar con esta diapositiva es que hay una relación directa entre el diseño de actividades y su relación con los niveles de desempeño y los aspectos específicos que van a ser evaluados a través de la rúbrica para que el estudiante, al momento de comprender la rúbrica, cómo hay diferentes niveles de desempeño, pueda identificar de lo que es, perdón, lo que es capaz de hacer y qué le falta por hacer para poder llegar a un nivel más complejo. Me gusta, esta propuesta que les hago queda de una manera más abordada en esta otra diapositiva. Déjenme agrandarla y ponerla aquí en su lugar, en la idea de que va a haber una relación entre el aprendizaje esperado, el diseño de la actividad de aprendizaje, el diseño instruccional asociado a la ejecución de esa actividad, el acompañamiento de la rúbrica a través de los niveles de desempeño que se le proponen desarrollar al estudiante, y para finalmente llegar al punto más importante, que es la evaluación. Si me permiten la propuesta, se podría quedar ejemplificado en el sentido, ¿no?, de que el aprendizaje esperado alude a las preguntas de ¿para qué hago lo que se me pide y a dónde voy con lo que se me pide? Es decir, el objetivo que se pretende alcanzar con el aprendizaje esperado. Este aprendizaje esperado se acompañará, se desarrollará a través del diseño de la actividad de aprendizaje, que responde a otra pregunta sobre ¿qué hago para lograr algo? Si ya se me dijo que hay que lograr este objetivo, la pregunta es a resolver es, bueno, ¿y qué hago para llegar ahí? ¿Qué hago para lograr eso? Y el diseño instruccional, que está aquí en la columna del medio, respondería a la pregunta de, y bueno, ¿cómo lo hago? Una serie de ayudas que el docente va a proveerle a su estudiante a través del diseño instruccional y que lo van a ir acompañando
de principio a fin en la ejecución de la actividad. Recuerden que si el estudiante ya supiera resolver la actividad, no iría a la escuela, por favor. Vamos a la escuela para aprender a resolver, para aprender a aplicar, para aprender a conocer y obviamente lo que se requiere es que el estudiante cuente con una serie de ayudas a través de las cuales el docente, el experto, lo va guiando. Esa sería la idea del diseño instruccional. Bueno, ahora, ¿cómo lo hago? Y el acompañamiento de la rúbrica, como decía hace un momento, que diseño de actividad de aprendizaje, proceso de evaluación e instrumento de evaluación, en este caso la rúbrica, son lo mismo. Y ya lo subrayaba en otro comentario que una de las problemáticas es verlos como escindidos, sin relación, fragmentados. Diseñamos y pedimos que ejecuten nuestros estudiantes actividades de aprendizaje que no tienen nada que ver con lo que estamos evaluando o que no corresponde a una alineación justa sobre aquello que se le pidió al estudiante resolver y cómo es evaluado. En ese sentido, el acompañamiento de la rúbrica respondería a la pregunta de cuál es mi desempeño, ya en la ejecución de lo que se me pidió hacer, y dónde me encuentro. Esto se relaciona con los niveles de desempeño, que pueden ser traducidos de muchas formas, ¿no? Como puede mejorar, necesita ayudas, tiene un buen desempeño, es un excelente desempeño, etc. La manera en cómo vamos graduando los niveles de desempeño y que se relacionan con el tipo de ejecución de la actividad de aprendizaje tiene que ver con cómo el estudiante asimiló el diseño instruccional, cómo se hizo de esas ayudas que el maestro le dio y a dónde finalmente llega, dónde me encuentro y cuál es mi desempeño. Si en el desempeño de esa actividad de aprendizaje la conclusión es que puede mejorar, esto tendría que ayudarle al estudiante a autorregular, tomar decisiones y reconocer que para lograr una mejora en el desarrollo de la actividad de aprendizaje, pues requiere hacer A, B o C. Esto es muy importante porque el cerebro funciona de una manera económica, es decir, que el cerebro recoge la información más importante asociada a la resolución de un problema. Si le proveemos al estudiante una rúbrica a través de sus niveles de desempeño, él reconoce que para tener un desempeño de mejor calidad, más complejo, pues requiere cumplir ciertas características. Cuando esto es especificado en la rúbrica, hay un efecto de autorregulación, como de feedback, porque puedo llegar a tener un nivel de desempeño que pueda mejorar asociado a la calificación de 6, pero esto no significa que la persona sea etiquetada como un niño o una niña de 6, sino que está en el momento en donde puede mejorar y reconocer el estado de desarrollo psicológico en el que está el estudiante por sí mismo es muy importante para que logre saber e identificar qué necesita hacer para llegar más alto, para poder evolucionar, para poder seguir su desarrollo. Y esto que comento también se relaciona ya, o se integra más bien, con la evaluación como un conjunto integrado, justo, equitativo, donde el estudiante logra responder qué logré hacer, a dónde llegué y cómo lo puedo mejorar. Si se dan cuenta, todas las preguntas tienen una relación. ¿Para qué lo hago? ¿A dónde voy? Aprendizaje esperado. ¿Qué hago para lograr algo? El tránsito por la actividad de aprendizaje, acompañado del diseño instruccional adecuado. ¿Cómo lo hago? Finalmente, después de transitar por la actividad de aprendizaje, reflexionar cuál fue mi desempeño, cuál fue mi logro y dónde me encuentro en ese nivel de desempeño esperado. Y finalmente la evaluación terminaría redondeándose, logrando responder a qué logré, a dónde llegué y cómo lo puedo mejorar. Como se pueden dar cuenta en la diapositiva, hay una flecha, esta flecha de color azul, que sale, digamos, o representa que sale después de haber transitado por este proceso, sale y regresa nuevamente al aprendizaje esperado. Y esto se representaría de una mejor manera en esta siguiente diapositiva.
Son los mismos ejes que les propongo en la diapositiva anterior, pero ahora de una manera circular, para representar cómo el aprendizaje esperado genera un insumo que va a orientar el diseño de la actividad de aprendizaje. Esta se refuerza con el diseño instruccional, la rúbrica como una herramienta que orienta y nos ayuda a darnos cuenta de lo logrado, y la evaluación como un darnos cuenta de dónde estamos y qué necesito hacer, y que vuelve a cerrarse o digamos a continuarse con el establecimiento de otro aprendizaje esperado. Esto sería como un movimiento cíclico. ¿A dónde voy? ¿Para qué lo hago? ¿Qué hago para llegar ahí? ¿Qué hago para lograrlo? El diseño instruccional responde a cómo lo logro, la rúbrica responde a cuál es mi desempeño y dónde me encuentro, y la evaluación finalmente es proveerle al estudiante el lugar exacto donde está, para que desde ahí otra vez se establezca un aprendizaje esperado que va nutriendo la planeación, el diseño de las actividades, la transversalización de una manera equitativa, justa y regulada, porque finalmente sabemos desde la investigación educativa que el bajo desempeño académico, en muchos casos del bajo desempeño académico, se debe a que el estudiante no le encuentra sentido a lo que está haciendo. Y claro que no se lo encuentra porque todo está fragmentado. La actividad de aprendizaje por un lado, la evaluación por otro, las condiciones emocionales de ejecución de la actividad están en la calle de la amargura, no hay el suficiente desarrollo del diseño instruccional, no hay una integración de todos estos ejes, que como saben ya se los he propuesto en el video del docente como diseñador, y al quedar fragmentado el proceso no hay una integración y por lo tanto el estudiante no le encuentra un sentido, o en el mejor de los casos se acostumbra a ir ejecutando y resolviendo actividades atomizadas que no tienen relación una con la otra, pero que van sumando para llegar a una calificación. Así como hay un docente tradicional, hay estudiantes tradicionales que están acostumbrados a este tipo de actividad educativa de aprendizaje fragmentada y sumativa, que si bien llevan al logro de una calificación, no garantizan en lo absoluto el desarrollo de un aprender a aprender y de un darse cuenta como uno de los procesos más complejos que una persona puede desarrollar para que uno mismo, a través de nuestra proactividad y autonomía por aprender, logremos fijarnos un nuevo objetivo de aprendizaje y sepamos qué ruta tomar para lograr ese objetivo de aprendizaje. Les vuelvo a recordar que uno de los principios, uno de los objetivos más ambiciosos del perfil de egreso en educación básica es que este niño, esta niña, estos jóvenes logren convertirse en aprendices autónomos. Es decir, no vamos a estar yendo toda la vida a la escuela para que nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Uno de los indicadores de que hemos logrado un buen nivel de desarrollo humano es que tengamos un grado de autonomía importante. Y lo que hacemos en la escuela es aprender a tener ese grado de autonomía a través de pues toda la experiencia y la trayectoria formativa que se experimenta en educación básica. Bueno, les voy a pasar otra diapositiva donde quedaría más representado las implicaciones, digamos, más a detalle de cómo esto que les acabo de comentar, de que hay un ciclo, es una unidad, como les decía, y esta unidad, una vez que se tiene una evaluación, se fija un nuevo aprendizaje, un nuevo objetivo de aprendizaje, pues esto va alimentando una actividad de aprendizaje 2, que a su vez deriva en una actividad de aprendizaje 3, y así sucesivamente en lo que corresponde a toda una secuencia en un ciclo escolar que se va desarrollando de manera transversal. Sí, espero ser lo suficientemente claro para que ustedes puedan visualizar cómo en este ciclo que comenzamos a explicar desde este cuadro, en este cuadro se representó cómo están relacionadas las preguntas asociadas a cada una de las fases de diseño de todo el entorno de aprendizaje enriquecido, desde el establecimiento del aprendizaje esperado hasta la evaluación,
cómo esto conforma un modelo cíclico de alimentación, de reajuste permanente, de cómo comenzamos del aprendizaje esperado y en la evaluación, al tenerla con estas características, pues nos lleva inevitablemente a fijar un nuevo aprendizaje esperado que es lo suficientemente justo y alineado a lo que el estudiante logró hacer y ahora al siguiente momento de un nivel de aprendizaje más complejo. Y cómo todas estas resultados de aprendizaje se están vinculando unos con otros hasta lograr una concatenación del aprendizaje esperado 1 con el 2, con el 3 y con el 4, que alude directamente al concepto de transversalización. Me gustaría otra vez presentarles, proponerles un modelo, otra diapositiva. Otra vez se movió esta cosa, vamos a ver cómo la componemos. Entonces, denme un momentito. En esta nueva diapositiva, lo que se intenta nuevamente ejemplificar es cómo, y esto asumiendo los aprendizajes clave de los planes y programas que están cargados en la página de la SEP, retomé, por un lado, en la asignatura de lengua materna, los aprendizajes esperados. En este caso, aquí está el aprendizaje esperado, que es explorar las condiciones para, permítanme un momentito, porque aquí la imagen está bastante pequeña. Lo voy a agrandar para que lo podamos ver mejor y esto nos ayude a visualizarlo de una mejor manera. Tenemos en esta primera parte el aprendizaje esperado según lo marcan los planes y programas, como aquí está: explora los acervos para elegir algunos textos informativos que leerá con algún propósito. Esto, les repito, lo retomé directamente del plan de estudios de lengua materna para primaria, y esto solo tiene un carácter de ejemplo, ¿no? Entonces, asumiendo, retomando que el aprendizaje esperado según los planes y programas es explorar los acervos para elegir algunos textos informativos que leerá con algún propósito, esto deriva en el establecimiento de un objetivo de aprendizaje. Esto ya tiene que ver con la traducción que hace el docente hacia el diseño de una actividad. En este caso les propongo: identifica una biblioteca y comprende su función. Este sería el objetivo específico de una actividad de aprendizaje. Luego vendría, al tener ya establecido el objetivo específico, pues seleccionamos con qué actividad de aprendizaje la vamos a abordar. En este caso, lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan ver de una manera más clara. Este objetivo específico, en el ejemplo, lo propongo como resolver un problema. Número 1, hay un contenido específico de aprendizaje, en este caso es el video de la biblioteca. Recuerden que en el video tutorial de la planeación, en el diseño de actividades de aprendizaje, hay una integración de actividades tanto individuales como grupales y una serie de mediadores de contenidos que le van a ayudar al alumno a ir obteniendo información al respecto de lo que se le pide realizar y ejecutar en la actividad de aprendizaje. En este caso hay un pequeño video que dura 3 o 4 minutos que el alumno puede acceder desde ahí. Bien pueden ser los programas de Aprende en Casa. Y luego hay un pequeño problema que se le presenta al estudiante, en este caso de primaria. Juanita necesita resolver una duda sobre el origen de la vida en la Tierra. En su clase le pidieron una explicación sobre la evolución de la vida en la Tierra. ¿Dónde puede encontrar esa información? Como ya hay un contenido específico, que es el video, hay una orientación, un diseño instruccional más o menos claro a través de un formato de resolución de problema. Entonces, Juanita consulta el video, comprende, reflexiona el problema que se le está planteando, y esto alude posteriormente a que la actividad de aprendizaje puede ser alineada a que se están evaluando conocimientos. El componente de aprendizaje específico en esta actividad de aprendizaje puede ser
evaluar conocimientos, si logra identificar, si logra explicar, si logra relacionar que la biblioteca es el espacio donde va a encontrar la información necesaria para responder a las preguntas que se le plantean en el problema. Esto entonces quedaría focalizado como la evaluación de conocimientos, pero igual se le puede sumar a la rúbrica habilidades, actitudes o valores. Yo solo estoy poniendo un ejemplo lo más sucinto posible para que no genere algún tipo de extravío. Pensando entonces que esta actividad de aprendizaje la estamos relacionando con el componente de aprendizaje de conocimiento, entonces esto nos llevaría posteriormente al establecimiento de los niveles de desempeño. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, lo voy a achicar ahora. Aquí se representa en esta columna los niveles de desempeño que el docente establecerá. Recuerden que no hay niveles de desempeño estandarizados. Estos niveles de desempeño, estos niveles de desempeño los establece el docente de acuerdo al diagnóstico que ha realizado sobre la zona de desarrollo real y de acuerdo al desempeño logrado puede ser en una actividad de aprendizaje previa a esta que les acabo de proponer. De tal manera que de acuerdo a su criterio el docente establecerá los niveles de desempeño de una manera muy descriptiva para que el estudiante logre ubicar de qué manera logró la ejecución, qué tan bien logró la ejecución de la actividad que se le solicita. Para eso están los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño no están ahí para calificar maestras y maestros, ni para que el estudiante sienta que tiene un nivel de desempeño regular o óptimo o bueno. Es para que los niveles de desempeño le hagan entender al niño, a la niña, que llegó a un lugar y que ese lugar tiene ciertas características, pero que puede haber otro momento más complejo de desarrollo y que puede lograrlo. ¿Cómo? A través de la ayuda que provee la rúbrica. Por eso creo que la propuesta más ambiciosa en este tercer video es que resignifiquemos la rúbrica como una estrategia de evaluación, no como un instrumento, como una técnica que está enfocada a la generación de una calificación, sino a la producción de un aprendizaje todavía más complejo. Finalmente, cuando establecemos, le ofrecemos al estudiante que pueda orientarse de acuerdo a los niveles de desempeño logrados que el docente establecerá de acuerdo a las condiciones de sus estudiantes, entonces ya podemos ver que se logra llegar a uno de los puntos específicos de los planes y programas, ya lo que tiene las salidas hacia el perfil de egreso, que en este caso es elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. Vuelvo a repetir que este ejemplo lo retomo de los planes y programas que están en la página de la SEP y que bien nos ayudan a tener un poco más de orientación sobre esta perspectiva. Bueno, aquí otra vez se movió la diapositiva, ya me estoy volviendo un poco loco, pero bueno, aquí está. Bien, lo voy a volver, digamos, a su tamaño adecuado para que lo podamos ver ya integrado. Fíjense entonces cómo del aprendizaje esperado se logra una traducción al objetivo de aprendizaje. Esto logra orientar al docente en el diseño de la actividad de aprendizaje que está contemplando en el desarrollo de su planeación. Esta actividad de aprendizaje queda especificada ya sea como un portafolio, un problema, un caso, un texto, lo que ustedes gusten y manden. Se proveen las ayudas y el diseño instruccional adecuado para que el alumno logre ejecutar la actividad y una vez que lo termina viene el proceso de darme cuenta, dónde estoy, qué logré y qué necesito hacer para mejorar. De ahí entonces que se establecen los niveles de desempeño y esta herramienta, los niveles de desempeño, tiene un efecto sobre el estudiante para que logre ver qué necesita hacer para la siguiente actividad y mejorar. Algo que es importante agregar y aclarar es que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Los resultados
que ambicionamos tener, o así el resultado más ambicioso, necesariamente implica un proceso de habituación, de acostumbrarnos a este nuevo enfoque de evaluación, de diseño de actividades. No hay cambios mágicos de la noche a la mañana. Desde las neurociencias se sabe que el cambio en el ser humano es lento, no es rápido. Ni en docentes ni estudiantes vamos a esperar que este tipo de propuestas tengan un efecto inmediato, porque como decía hace un momento, hay maestros tradicionales y alumnos tradicionales. Si este tipo de estrategia la aplicamos a un grupo, a unos estudiantes que están acostumbrados y que llevan años realizando, resolviendo, memorizando actividades que no tienen sentido, pues entonces cuando hay un cambio va a haber una inestabilidad y ahí hay un reflejo emocional. Va a haber enojo, va a haber irritación, porque claro, la actividad de aprendizaje y la evaluación lo que generan es que salgamos de la zona de confort y tengamos que confrontarnos a aprender a aprender. Eso es innegable. Bueno, voy a terminar esta entrega o este tercer video con un ejemplo de cómo finalmente la rúbrica queda traducida, digamos, ya en papel, ¿no? Para que esto pueda ser un ejemplo más claro. Yo hablaba de cómo los niveles de desempeño están asociados a los rasgos específicos, los componentes específicos de la actividad de aprendizaje. Y algo muy importante que volveré a repetir es que no hay rúbricas prefabricadas, no puede haber rúbricas ya estandarizadas, porque entonces estaríamos regresando a que el aprendizaje o el resultado de aprendizaje lo debemos de tener todos por igual. Y eso es otra de los lastres que hemos tenido que quitarnos de encima para comprender que una evaluación auténtica significa respetar las capacidades que logra desarrollar un estudiante, no en cuanto a lo que él es responsable de manera individual, sino a las ayudas y a la interacción, a la mediación que recibió del maestro. Es más fácil echarle la culpa al alumno de que no ha logrado tener un buen desempeño de aprendizaje, cuando en realidad el docente deja mucho que desear. Recordemos que en los principios teóricos, tanto de la planeación como de la evaluación, hay un proceso de interactividad entre profesores y estudiantes, y este proceso de interactividad debe ser lo más dinámico, lo más honesto, lo más bidireccional posible, para que entonces el estudiante comprenda que su papel en el salón de clases es el de aprender activamente. Bueno, ya habiendo abordado esta propuesta de cómo todo está en unidad en relación y las características sistémicas tanto del diseño de actividad de aprendizaje como de la evaluación y la rúbrica como una herramienta, y una vez que sabemos qué tipo de actividades le estamos pidiendo a nuestro estudiante que logre, en las que se desempeñe, pues entonces llegamos ya al abordaje o al tejido fino. Hagamos la rúbrica. En este ejemplo ustedes pueden darse cuenta que al principio está la actividad de aprendizaje. En este caso, y reitero, es solo un ejemplo. Aquí se aborda el glosario de conceptos y el mapa conceptual, pero puede ser cualquier otra actividad. Se establece esta actividad de aprendizaje con qué competencia específica o genérica se relaciona, y luego con qué componente específico de aprendizaje también se relaciona, como lo mencionaba hace un momento en las otras diapositivas. Una vez que tenemos y logramos esta coherencia de ver cómo esta actividad de aprendizaje va a tener una salida hacia niveles de desempeño, entonces ya los establecemos. Los niveles de desempeño, en este caso, esta es una rúbrica que utilizo con estudiantes de normales. Yo he establecido al paso del tiempo que para que haya un buen glosario de conceptos, bueno, pues deben de tener esta orientación de estos tres niveles de desempeño, uno de 6, uno de 8 y uno de 10. Este documento es muy importante que lo tenga el alumno antes de iniciar el ciclo escolar, porque como decía hace un momento en esta gráfica, en esta esquematización, la voy a volver a poner, hay una relación muy importante, muy intensa entre
el diseño instruccional, la actividad de aprendizaje y el acompañamiento de la rúbrica, para que el estudiante sepa qué es haber desarrollado una actividad con un nivel de desempeño de 6, pues debe de tener el nivel de desempeño reconocido antes de hacer algo, ¿sí? Si vamos a hacer algo, la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé que lo estoy haciendo bien? Debe haber, en la medida de las posibilidades, el antecedente de la rúbrica. A través del conocimiento previo de la rúbrica, el alumno ya sabe cuántas posibilidades hay para ejecutar y lograr algo. Pero esto es algo que se nos olvida, y vuelvo a repetir, le pedimos al estudiante que ejecute una actividad, que desarrolle una actividad de aprendizaje, pero no le decimos cómo, no le damos las ayudas necesarias y luego lo calificamos con 6. Eso es una barbaridad. Eso es agresión educativa, así lo podría decir sin pelos en la lengua. Estamos agrediendo al estudiante cuando le pedimos algo y lo evaluamos de una manera diferente y además no le decimos y no le explicamos el proceso en su efecto más integral, ¿sí? Entonces, cuidado, podemos generar mucho dolor y muchas etiquetas relacionadas a la baja autoestima, que estamos ya en una programación permanente pensando que somos malos estudiantes. No, no hay malos estudiantes ni debería haber malos docentes. Habríamos de continuar en un círculo virtuoso, intentando y sacando lo mejor de nosotros. Espero que con estas propuestas desde Docencia Creativa, en lo que fue la planeación y la evaluación, pues hayan quedado algunas ideas que puedan ayudarlos a mejorar lo que ya de por sí están haciendo bien, y que este ejemplo de la rúbrica pueda quedar también como un antecedente que va a tener una salida a largo plazo. Eso es algo que se me estaba olvidando de decir y que es muy importante. Diseñar una rúbrica, diseñar actividades de aprendizaje, graduar los niveles de desempeño, ajustarlos, hacer un diagnóstico, lograr la transversalización de los aprendizajes, como ya lo había mencionado en esta diapositiva, y lograr tener un cierto grado de experiencia sobre todos estos componentes, aparte de introducir los elementos socioemocionales de inclusión educativa y de diversidad educativa, que ya veremos en otros videos, es una actividad muy, muy compleja. No esperemos que esto sea asimilado de un momento a otro, y creo que más bien es momento de reflexionar si nuestra práctica está siendo efectiva, si es una práctica que está más apegada a lo tradicional, y bueno, les propongo que hagamos esa transición necesaria, porque finalmente nosotros ya estamos desarrollados en muchos aspectos. Son nuestros estudiantes los que se merecen lo mejor de nosotros. Bueno, con música de fondo de los sonidos cotidianos, aquí el señor que viene a vender frutas y verduras, en el contexto de la nueva normalidad, en el contexto de la pandemia, me ha dado mucho gusto estar estos minutos con ustedes. Cualquier duda o pregunta, pues nos vemos en algún conversatorio. Dejen su comentario aquí en la caja de comentarios del video. Y pues también, si es necesario que se haga otro tipo de ejemplo, otro tipo de explicación, pues no duden en comentarlo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.